Si el amor de Dios está gobernando tu vida, tú te convertirás en una nueva criatura. A veces lo encontramos en la Biblia como nacer de nuevo. Los teólogos hablan de ser regenerado. Y como nos convertimos en esa nueva criatura, asumiremos un compromiso con los mandamientos de Dios. ¿Por qué nos comprometeremos con los mandamientos de Dios? Todos sabemos que los mandamientos no nos salvan. Pero esa palabra mandamiento en hebreo está relacionada con el concepto de unidad. Habla de trabajar juntos, en grupo, tanto con otros creyentes, pero principalmente con Dios. Y el beneficio de eso es que nos convertimos en individuos que tienen el privilegio de participar en lo que Dios está haciendo. No porque Él necesite nuestra ayuda, sino porque cuando participamos con Él, disfrutamos de esa comunión, disfrutamos de esa intimidad y aprendemos no solo de Él, sino también de nosotros mismos. Si has nacido de nuevo, tendrás un compromiso con los mandamientos de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, comenzando desde el versículo 7. Una de las cosas que vemos al comenzar este versículo es que encontramos la palabra hermanos, pero esta puede entenderse también como hermanos y hermanas. Estamos hablando de personas que han sido reunidas, y aquí está la clave, en la familia de Dios. Y, por lo tanto, en el Señor somos una sola familia. Y aquí se dirige, comenzando en el versículo 7, hablando a la iglesia, y dice, hermanos y hermanas. Y luego dice, no les escribo un mandamiento nuevo. Cuando miro esto, es algo que resalta porque dice que no es un mandamiento nuevo. Bueno, sabemos que en el pacto de Dios, ese nuevo pacto, la palabra nuevo se relaciona con el reino. Y pensé que todo lo relacionado al Mesías tenía que ver con el reino de Dios, pero noten lo que dice aquí. Él enfatiza que no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Cuando oímos la palabra antiguo, a veces pensamos en algo viejo y desactualizado, pero eso no es lo que debemos entender de esta palabra. Estamos hablando de algo que ha perdurado, algo que tiene prestigio, algo que ha existido por mucho tiempo debido a su beneficio. Y lo que se enfatiza aquí es la capacidad de experimentar a Dios. Recuerden que mandamiento implica unidad con Dios. Y está hablando de que el objetivo no ha cambiado, que Dios no es un Dios que cambie de opinión, sino que Él es consistente. Así que un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Esto nos lleva de vuelta a la creación, y esto es por una razón. Vemos proféticamente que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, pero aprendemos proféticamente que Dios va a hacer una segunda obra de creación, y llamamos a esa segunda obra de creación simplemente el reino de Dios. Sabemos que Él creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1, pero Él va a crear un cielo nuevo y una nueva tierra, y ese término nuevo nos habla del reino. Lo que encontramos aquí es que la esencia de Dios no ha cambiado, y fundamentalmente, la esencia de Dios es amor. Las Escrituras dicen que Dios es amor. Continuando, dice que un mandamiento antiguo es este. La palabra que han oído, segunda vez que lo menciona, lo han oído desde el principio.
y habla de que Dios es consistente, que Dios tiene un plan perfecto que no tiene por qué cambiar, sino que sus objetivos se cumplirán. Mira el siguiente versículo, versículo 8. De nuevo, un mandamiento nuevo les escribo. Espera un segundo. Pensé que había dicho en el versículo 7 que el mandamiento que escribía no era nuevo, pero ahora dice, les escribo un mandamiento nuevo. ¿Cuál es el conflicto? No lo hay. Lo que está diciendo es que Dios no ha cambiado. Lo que quiso hacer desde el principio, lo hará, y se convertirá en una realidad. No lo experimentaremos en esta creación, sino que lo experimentaremos en el reino de Dios. Así que de nuevo dice, un mandamiento nuevo les escribo, que es verdadero, y aquí está la clave. Es un mandamiento verdadero, pero solo en Él. ¿Qué significa eso? Este objetivo que Dios tiene, que no ha cambiado, solo es una posibilidad de que sea una realidad para ti si estás en Él. Y como dije antes, cuando hablábamos de la predestinación bíblica, ese concepto de estar en Él se refiere a una relación de pacto, específicamente del nuevo pacto. Así que lo que aprendemos es que Dios no ha cambiado en su objetivo, en lo que quería, y la razón por la que no ha cambiado es esta. Si lees sobre esta nueva Jerusalén, encontrarás que hay una gran similitud entre la nueva Jerusalén y el jardín del Edén. De hecho, si lees la profecía de Ezequiel, una de las formas en que él se refiere al reino de Dios es llamándolo el jardín de Dios, para recordarnos que vamos de regreso. Nos lleva a algo que es antiguo y se remonta al propósito original de Dios. ¿Cuál propósito? Bueno, Dios creó ese jardín, un jardín perfecto, para que pudiera tener comunión con la humanidad. Y lo primero que Dios hizo con la humanidad fue descansar con nosotros. Nos hizo disfrutar del Shabbat, y ese término Shabbat es también una palabra de reino. Así que dice aquí, de nuevo, un mandamiento nuevo les escribo, que es verdadero, pero la implicación es solamente en Él, y Él en ustedes. Una vez que estamos en Él, entonces esa realidad se convierte en una posibilidad para todos nosotros porque estamos en Él, o a través de Él, y ahora se convierte en una posibilidad para nosotros. Bien, ¿cuál era el problema con la primera creación? Si la analizamos, había una falta del orden de Dios originalmente. Y esa falta de orden se vio en el hecho de que había tinieblas. Leyendo aquí, no es casualidad que Dios, a través de Juan, comienza hablando de tinieblas. Dice, porque las tinieblas están pasando. Excelentes noticias. Sabemos que Dios, en el principio, dijo, que sea la luz. Y fue la luz. Y esa luz trajo una separación entre las tinieblas y la luz. Así no será en el reino de Dios, porque en ese estado final del reino de Dios, solo habrá luz. Y aprendemos en Zacarías 14 que es una luz única. Y esa luz está relacionada específicamente con la gloria de Dios, porque es un reino de justicia. Así que dice aquí, este mandamiento es verdadero en Él. Y si estás en este nuevo pacto, también es verdadero en ti, porque las tinieblas, y literalmente no significa que están pasando. Si tu Biblia dice eso, no es realmente precisa, porque esta palabra para pasando está en voz pasiva, lo que significa que algo causa que pasen. No ocurre naturalmente ni sucede por sí solo. Habla de que hay algo que produce ese cambio. Y dice
y la luz verdadera ya brilla. Fíjense, a él le gusta esa palabra verdadero. Y le gusta esta luz que está viniendo al mundo y trayendo un cambio de reino. Dice, y la luz verdadera ya brilla. Versículo 9. El propósito de Juan en esta breve epístola es desafiarnos a ver si realmente el poder de Dios, la presencia de Dios, se está manifestando en nuestra vida. Porque Juan entiende que las personas pueden ser engañadas. Y hay muchas personas que son parte de la iglesia de Dios que han sido engañadas. No conocen la verdad, no están viviendo de acuerdo con la verdad. Y veremos en los últimos días, como Juan lo dirá, que habrá muchos que saldrán de nosotros. Y ese salir de nosotros documenta que nunca fueron parte de nosotros. No está hablando de perder la salvación, sino de un grupo de personas que manifiestan que nunca jamás fueron salvos, porque ellos salen del cuerpo de creyentes. Leamos el versículo 9. Aquí nos desafía. Aquel que dice que en la luz está, es decir, esta persona afirma estar en la luz, pero hay un problema. Dice, y aborrece a su hermano. Este sujeto no está diciendo la verdad porque, aunque él afirme que está en la luz, descubrimos algo. Descubrimos que este individuo en tinieblas está hasta ahora. Dios creó la luz. Esa luz está relacionada con la verdad. Pero este no está demostrando verdad. No está interesado en la verdad. ¿Y qué sabemos de él? Bueno, aquí dice que este sujeto odia o aborrece a su hermano. Recuerden cómo comenzamos. Dice, un mandamiento nuevo no les escribo, sino uno que han oído, uno que ha existido desde el principio. Y no estamos volviendo al Edén, sino que estamos volviendo al principio de la revelación de Dios. Si vienes de un trasfondo judío, aunque Dios se nos reveló o se dio a conocer sus mandamientos y habló a su pueblo, había ofrendas, adoración, vemos todo eso entre los patriarcas judíos. Pero cuando hablamos de la revelación de Dios, de la verdad de Dios viniendo a la humanidad, la soberanía de Dios eligió a Israel para ser el receptor de esa verdad y preservador de esa verdad, con el propósito de ser luz al mundo. Por lo tanto, el judaísmo diría que la verdadera revelación de Dios se encuentra en la frase, y el Señor habló a Moisés. Porque Moisés tomó eso, que no era solo para él. Dios habló a Moisés, pero poco después dice, y Moisés dijo a los hijos de Israel. Y sabemos desde un punto de vista bíblico que los hijos de Israel es un término mucho más inclusivo de lo que podrías pensar. Porque si lees, te daré un versículo. Génesis 28, verso 3. Allí dice, hablando de Israel, nos da una información, una definición de la Torá. Dice Génesis 28:3 que es una congregación de pueblos, así, en plural. Así que Israel siempre fue, desde una perspectiva de la Torá, su destino jamás fue incluir solo a judíos, o a lo que conocemos según el Antiguo Testamento como los hebreos. Esa nunca fue la intención. Eso no es bíblico, no es el plan de Dios. Y deberíamos saberlo al mirar el pacto abrahámico, porque ¿qué quiere hacer Dios? Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Dios es muy inclusivo. Lo que Dios busca es para toda la humanidad. Él creó a la humanidad, quiere redimir a la humanidad, quiere que toda la humanidad se convierta en esa nueva creación, esa creación de reino. Y por lo tanto, este es su propósito. Así que dice aquí, mira el versículo 9.
Aquel que dice, en la luz estoy, y odia a su hermano, no está en la luz. Está en tinieblas hasta ahora, lo que significa que no ha experimentado un cambio. Espero que todos estemos de acuerdo con la siguiente declaración, y es esta. Si una persona realmente recibe el Evangelio, Dios comienza a obrar en esa persona. Hablamos de Filipenses 1:6. Dios promete comenzar una buena obra en nosotros. ¿Qué significa una buena obra? Bueno, lo bueno siempre está asociado ¿con qué? Con la voluntad de Dios. Así que Dios, una vez que entramos en ese nuevo pacto, una vez que recibimos el Evangelio, Dios se obliga a sí mismo, porque es algo bueno a lo que Él decidió estar obligado. Dios se obliga a sí mismo a obrar en tu vida para conformarte, para restringirte, de ser necesario, para que te comprometas con su voluntad. Y uno de los fundamentos de la voluntad de Dios es enseñarnos. Tenemos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos pueden dividirse en 2 grupos. Los que hablan de nuestras obligaciones hacia Dios, y el segundo grupo es nuestra obligación hacia los demás. No cometas el mismo error que Caín cometió. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? La respuesta es sí. Somos llamados a amarnos unos a otros. Lo veremos en un momento. Y somos llamados a comportarnos, a actuar y a hacer, no lo que es mejor para nosotros, sino lo que es mejor para los demás. El ejemplo que frecuentemente doy es el del término misericordia. Esa es una gran palabra en la Biblia, misericordia. De hecho, en hebreo, realmente no se puede decir misericordia, porque la palabra misericordia en hebreo, ¿cuál es, Rivka? Rahamim. Siempre está en plural, porque Dios nunca da una pequeña cantidad de misericordia. Siempre está en plural y siempre eso habla de abundancia. La palabra misericordia, si la decimos en singular en lugar de rahamim, si la ponemos en singular, sería rehem, y eso nos habla del vientre, el vientre de una mujer. Y estoy seguro de que muchas veces lo que es único sobre el vientre es su poder, su autoridad, porque el vientre anula al cerebro. Quiero decir que el vientre piensa en lo que es mejor para el bebé. Y el vientre anula los deseos, los pensamientos del cerebro, para que el bienestar del bebé sea preservado o mantenido. Eso es la misericordia de Dios. Dios no necesita nada. El enfoque de Dios no está en sí mismo, y por lo tanto, la misericordia de Dios obra en la vida de una persona, y Dios está comprometido, es un Dios misericordioso. De hecho, una de las formas en las que el judaísmo habla de Dios es el Malé Rahamim, lo que significa el Dios que es lleno de abundante misericordia. Ese es Dios. Por lo tanto, Dios mira a su pueblo, pero aquí está la clave. Solo nos mira cuando estamos en una relación de pacto con Él. Sin ese pacto, Dios no está bajo ninguna obligación. Dios no tiene que hacer nada. Pero una vez que entramos en un pacto, especialmente en este nuevo pacto, como hablamos en la sesión anterior, Dios se obliga a sí mismo y luego Dios trabajará para hacer lo mejor para nosotros, según su verdad, según su iluminación, tal como un vientre preserva el bienestar del bebé. La misericordia de Dios obra en nuestra vida para preservarnos y llevarnos a lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? La voluntad de Dios. Versículo 10. El que ama, y aquí hay una palabra importante, es un amor sacrificial. Es un amor que no se pone a sí mismo de primero, sino que pone de primero al prójimo. Así que es el amor de Dios lo que llevó al Mesías a dejar el cielo y tomar carne humana
Esa es una degradación, ¿verdad? Quiero decir, Él era divino, pero no consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Él era Dios, eternamente Dios. Pero aún así, por el amor de Dios hacia ti y hacia mí, Él tomó carne humana. Y la Escritura lo pone así. Utiliza dos palabras. Dice que se humilló a sí mismo y que se vació. Pero mucho cuidado con eso. Hay una falsa doctrina que dice que este vaciamiento significa que Él dejó de ser Dios. Eso es falso. Él es eternamente Dios, así que nunca dejó de ser Dios. Él se vació a sí mismo. Hay una teología popular que de algún modo limita al Mesías. Y lo limita simplemente a un rol humano. Pero eso tampoco es verdad. No es cierto. Él es eternamente Dios, siempre Dios, totalmente hombre y totalmente Dios. Así que se humilló a sí mismo y se vació, lo que se relaciona con su humildad. Él no dejó de ser Dios, pero se humilló y se vació para poder cumplir la obra de su Padre. ¿Para beneficio de quién? No para el suyo. De hecho, si lees, por ejemplo, en Daniel capítulo 9, en el versículo 26, dice que el Mesías, y solo en hebreo podrás notarlo, solo en hebreo, dice que el Mesías fue cortado. Todos conocen el verso, ¿cierto? Mas hay algo maravilloso. Esta palabra para cortar se relaciona con su muerte, pero aquí está lo importante. Si hablamos de hacer un pacto, hay ciertas cosas que no puedes decir en hebreo. Osei Brit, es decir, hacer un pacto. No puedes usar la palabra hacer para un pacto, porque en hebreo solo puedes cortar un pacto. Siempre que se hace un pacto, nunca tenemos en hebreo esa palabra para hacer, la azot, sino la palabra likot, que significa cortar. ¿Por qué? Porque si un pacto va a entrar en vigor, tiene que haber sangre. Así que hay que cortar un pacto para que se concrete. Entonces, el Mesías fue cortado. Pero, ¿qué dice la Escritura? Véenlo. Lo que significa, simplemente, no para sí mismo. El hecho de que el Mesías se humillara a sí mismo, se vaciara a sí mismo, que tomara carne humana, haciéndose totalmente hombre, nada de esto hizo para sí mismo. Nada. Él es Dios. ¿Qué necesita Dios? Nada. Él es perfecto. Pero el Mesías fue cortado, no para sí mismo. Entonces, si no es para Él y si no se beneficia, y Él es Dios, ¿quién se beneficia? Tú y yo. Y la manifestación de su amor, que lo llevó a entregar su vida, se ve aquí. Dice, aquel que ama a su hermano permanece en la luz. Esa es la clave. Y esa luz, si miramos esta escritura, se relaciona con la verdad de Dios, que se relaciona a su vez con la palabra de Dios, lo que significa simplemente que seremos individuos comprometidos con la revelación de Dios, y la revelación de Dios comienza con sus mandamientos. Cuando Dios comienza una conversación con la humanidad, Él da mandamientos. Te daré un ejemplo. Moisés en el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, cuando Moisés se apartó, Dios captó su atención con una zarza ardiente. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Dios, para comenzar su relación con Moisés, utilizó una zarza ardiente? Bueno, si lo lees, dice que la zarza ardía, pero lo especial era que no se consumía. El fuego está relacionado con el juicio de Dios, especialmente con su juicio en los últimos días. Y con lo que Moisés estaba siendo confrontado, era con la posibilidad de que sí, la ira de Dios puede derramarse, ese fuego, pero uno no es consumido.
Así que Moisés se aparta para contemplar este espectáculo. Dios comienza a hablar y lo primero que Dios le da es un mandamiento. Todos lo saben, ¿verdad? Quítate las sandalias, porque estás en tierra santa. Vemos dos cosas allí. Hay una relación entre el lugar donde estaba Moisés, lo que Dios le ordenó, quítate las sandalias, y el hecho de estar ¿en qué tipo de tierra? En tierra santa. He compartido muchas veces que todos conocemos la palabra santo, pero la santidad siempre está relacionada con los propósitos de Dios. Si quiero vivir una vida santa, eso no tiene nada que ver con mis objetivos, con lo que yo quiero, lo que me hace sentir bien, ni lo que me hace feliz. Eso no está relacionado en absoluto con la verdad de Dios. Si quiero ser alguien usado por Dios, si quiero vivir en verdadera santidad, entonces tengo que estar comprometido con los propósitos de Dios. Allí es donde encontramos el gozo. Allí es donde encontramos la provisión de Dios. Y esto es lo que está diciendo aquí. Mira el verso 10. Aquel que ama a su hermano permanece en la luz y no hay, y esta palabra significa piedra de tropiezo. Es una palabra que habla de ofender o también puede contener un sentido de fracaso. Lo que la Escritura está diciendo es que no vamos a tropezar, no vamos a sentirnos ofendidos, ni vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque si hemos entrado en esa relación de nuevo pacto, hemos sido llenos con el Espíritu Santo, y por lo tanto, todo es posible. Dios obrará, Él guiará, Él proveerá, y no vamos a tropezar, no vamos a caer. Dice que no hay tropiezo en Él, pero mira el versículo 11. Pero, y esta es una palabra de contraste, pero el que odia a su hermano está en tinieblas, y en tinieblas camina. Bien, si caminas en tinieblas, te puedo garantizar algo. No podrás discernir las cosas correctamente, no podrás percibir las cosas correctamente y por lo tanto no tomarás decisiones correctas. Solo cuando estoy en la luz, cuando estoy comprometido con el mandamiento de Dios, con sus propósitos y objetivos, estaré en la luz y tendré un potencial. Pero cuando rechazo eso, noten lo que dice. Versículo 11. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas, y en tinieblas camina, y no sabe, palabra muy importante, está en tiempo perfecto, lo que significa que no lo ha sabido en el pasado, no lo sabe ahora, y nunca lo sabrá. Lo interesante es esto. ¿Dónde? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Dónde qué? ¿A dónde va? No dice eso. Esa traducción, que es la forma más común de traducir esto, ignora el prefijo. No sé por qué tantas veces simplemente no tratamos con la palabra como está escrita, porque esta palabra tiene gran significado. No es simplemente a dónde va, sino que el prefijo es apo, que significa irse lejos. Cuando miras esto en el idioma original, que es el griego, hay un indicio de juicio. Hay un indicio de que Él no va a perdurar, no estará presente. Él se está yendo. ¿Y cuál crees que es la fuente de su partida? El juicio de Dios. Así que Él no ha sabido, no sabe y nunca sabrá que se está yendo. Y se encontrará con el juicio de Dios. ¿Por qué? Aquí lo dice. Porque ha sido cegado por las tinieblas. Bien, la Escritura dice, por este mismo autor, pero en un libro diferente, y me refiero al Evangelio de Juan. Allí dice que Dios es luz. De hecho, Él es la luz del mundo. Si Él no está en mi vida,
Y solo hay una manera en la que Dios puede entrar a mi vida, y es a través de un pacto, a través de la fe, a través del mensaje del Evangelio. Así que una vez que Dios está en mi vida, eso es lo deseable. De hecho, no solo es deseable, es esencial. Si Dios no es parte de mi vida, no tengo esperanza. Dios no va a obrar en mi vida. Dios no va a hacer lo mejor para mí, y por lo tanto, no tengo esperanza. Aquí leemos que el que está en tinieblas se está yendo. Él no lo sabe porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y como está ciego, no puede tener discernimiento. Nunca elegirá sabiamente. Nunca hará lo correcto, lo que agrada a Dios. Bajemos al versículo 15. A partir del versículo 15, vemos algo que la palabra de Dios hace consistentemente. Y eso es hacer una distinción entre el mundo y el reino. El problema con una parte del cristianismo es que hay falsos maestros que enseñan que Dios es nuestro ayudante, y claro que Él nos ayuda, pero Dios no está interesado en ayudarnos a tener las cosas de este mundo, a tener éxito en este mundo. Eso no es lo que le interesa a Dios, porque Él sabe que este mundo será destruido. Va a desaparecer por su juicio, por su ira. Así que debemos estar preparados, no para la eternidad en este mundo, porque este mundo no es eterno. Debemos estar preparados para la eternidad en el reino de Dios. Así que aquí habla y nos advierte. Dice, no améis. Esta es una palabra sacrificial. Hay muchas personas que hacen grandes sacrificios por las cosas de este mundo. Este versículo nos está diciendo, advirtiendo, ordenándonos, no hagan eso, porque no les va a satisfacer. No tendrá ningún beneficio para nosotros o para nuestra familia desde la posición y la perspectiva de la eternidad. Así que este mundo no es un lugar eterno. Este mundo se dirige hacia un destino, y es hacia el juicio y la ira de Dios, porque Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Y la gran mayoría de las personas en este mundo, la mayoría de los 8,000 millones que somos, está totalmente inconsciente de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará. Es por eso que cuando las personas, la mayoría de los que pertenecen al mundo, cuando hablan del día del juicio, ¿qué dicen? Como dice Pedro, se convierten en burladores y escarnecedores, y te miran y te dicen una gran mentira. ¿Por qué ellos quieren enseñar que este mundo tiene miles de millones de años? Porque no pueden creer, no están dispuestos a aceptar que este mundo es temporal. Quieren que todos crean que el mundo tiene miles de millones de años y que seguirá teniendo miles de millones de años más. Falso. Viene un día de juicio. Y aquellos que no son sensibles a Dios, que no están motivados por su palabra, se burlan de todo este concepto del juicio. Y se burlan porque no están de acuerdo con los estándares de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que nunca se han arrepentido. Debemos hacer una distinción entre el arrepentimiento y lo que Juan el Bautista enseñó, y me refiero al fruto del arrepentimiento. El arrepentimiento, en primer lugar, se trata de que te pongas de acuerdo con Dios. Eso es arrepentimiento. ¿Ponerte de acuerdo sobre qué? Sobre sus estándares. Porque cuando me enfrento a los estándares de Dios, cuando sus mandamientos me dicen que haga algo, el problema es que a menudo no hago esas cosas. Y cuando Dios dice que no haga tal cosa, con demasiada frecuencia, eso es justo lo que hago. Así que si la ley es mi salvadora, la ley también es la que me va a condenar. Porque yo no cumplo lo que dice la ley. Así que, como dice Pablo, ¿quién me salvará de este cuerpo de pecado?
¿De qué cuerpo está hablando? De mi cuerpo. Porque el pecado, ¿dónde está el pecado del mundo? En mi carne. Está en tu carne también. Así que Pablo confiesa en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? El problema, si lees Romanos 7, allí es donde dice que la Torá es buena, es santa, es justa. El problema no está en la ley de Dios. El problema está ¿en quién? En la humanidad. Y por lo tanto, es muy simple. Si veo la ley, no hay esperanza alguna. La única expectativa que tengo basado en la ley es la ira de Dios, el juicio de Dios sobre mí. Eso es lo que debo esperar. Sin embargo, la ley me muestra el carácter de Dios y que Dios es en verdad un Dios que perdona. Es un Dios que ama. Y lo más importante, Dios es un Dios que redime. Por lo tanto, Dios, en su providencia perfecta, basada en su amor, ha provisto un redentor. Con demasiada frecuencia en la iglesia, y no hay nada malo con esta palabra, no estoy sugiriendo eso, pero enfatizamos la palabra Cristo, que realmente se relaciona con Él siendo Rey, y lo es. De nuevo, no hay nada de malo en eso. Es la verdad. Pero si somos más proféticos, entenderemos que ante todo, este Mesías, este Cristo, es un redentor. Porque cuando aplico la ley de Dios, los mandamientos de Dios a mi vida, encuentro que no tengo esperanza, que soy impío y necesito desesperadamente redención. Eso me lleva a otra porción de la Escritura, a los profetas, donde se habla de Dios como un Dios redentor. Él tiene a ese redentor, y sabemos quién es el Mesías Yeshua, Jesucristo. Necesitamos redención, porque si no la recibimos, si no la experimentamos, vamos a cometer el error del versículo 15, que dice algo, y esta es la palabra soberana de Dios. No ames al mundo. Hasta que experimentes la redención a través de la sangre del Mesías, amarás al mundo y a las cosas del mundo. Eso es lo natural para los seres humanos. Por eso es que si vamos a tener alguna esperanza, debemos convertirnos en una nueva criatura. ¿Qué significa eso? Una criatura de reino. Esa es la solución. Así que dice aquí, de nuevo, verso 15. No ames al mundo ni las cosas del mundo. Bien, hagamos una pausa un momento y preguntémonos. ¿Amo yo, hazlo personal, amo yo las cosas de este mundo? Allí es donde está la tentación. Cuando amas las cosas de este mundo, el enemigo sabrá cómo manipularte, cómo engañarte, cómo hacerte perseguir estas cosas. Y las cosas del mundo, oye bien, todas son falsificaciones. Una de las cosas que hace el enemigo es que tenemos algunas necesidades o deseos legítimos. Dios los puso allí. El enemigo lo sabe. Él no es omnisciente, pero sabe cosas. Y una de las formas en las que nos tienta es con cosas que no son malas. Les doy un ejemplo. ¿Recuerdan cuando el Mesías ayunó 40 días y 40 noches en el desierto? Dice que después de esto tuvo hambre. No hay nada de malo en tener hambre. No es un pecado. Fuimos creados para tener hambre a veces. Y que así supiéramos que debemos comer. No era un pecado, pero aquí está el problema. Satanás dijo, manda a estas piedras, bueno, las piedras no son comida para empezar, manda a estas piedras que se conviertan en pan. Aquí está el problema. Eso sería hacer un mal uso del poder de Dios, de la autoridad de Dios, porque el Mesías es Dios. ¿Y cómo produce Dios los cambios? Dios simplemente lo hace ¿cómo? Hablando. Así que Él le dice, ordena, habla, que estas piedras se conviertan en pan. Pero hay un problema.
Ese es un mal uso de la provisión de Dios, de la autoridad de Dios, de su poder, con el fin de satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades, que pueden ser muy legítimos, muy apropiados. Es lo que Dios nos ha dado, pero lo hacemos de una forma equivocada, respondiendo en el momento equivocado. Sabemos que el Mesías es Rey. Él es eterno Rey de reyes y Señor de señores. Nunca hubo un tiempo en el que Él no fuera Rey, pero Él no ha tomado ese trono todavía. Aún está esperando. Dice la Biblia que está a la diestra del Padre, y Él está esperando, y aunque Él es Dios, sabemos algo. El día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, sino solo ¿quién? Solo el Padre. Ni el Hijo lo sabe. ¿Significa eso que es menos que Dios? Por supuesto que no. Él es divino. ¿Pero por qué dice eso? Para enseñarnos que cada vez que tratamos con el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, esos términos están allí para decirnos que Él es nuestro ejemplo. Esto está ocurriendo para enseñarnos algo, para entrenarnos. El Mesías no dice, tengo que saber cuándo es. No. ¿Qué nos expresa esto? Su sumisión. Él está haciendo algo que Dios nos manda y que no nos gusta hacer, que es esperar en el Señor. Porque cuando tenemos que esperar en el Señor, realmente está hablando de someterse y confiar. Y nuestra naturaleza es que no nos gusta someternos, no queremos ser humildes, no queremos confiar, queremos tomar todo en nuestras propias manos. Nos gusta estar en control, pero ese no es el Mesías. El Mesías está feliz de esperar hasta que su Padre Celestial diga ahora. Entonces responderá obedientemente y responderá haciendo lo que Dios el Padre le ha ordenado. Así que vemos aquí, no ames al mundo ni las cosas del mundo. Si alguien ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Eso está bastante claro, ¿no es así? Si alguien ama las cosas de este mundo, si eso es lo que te motiva, si eso es lo que persigues, si ese es tu objetivo en la vida, las cosas de este mundo, es evidente que el amor del Padre no está en ti. ¿Por qué? Porque el amor del Padre me cambia, me crea de nuevo. Y lo que es importante para Dios, o sea, su voluntad, su propósito, sus planes, se convierten en mi compromiso, consistentemente, de manera continua. Así que dice aquí, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa eso? En él, que no está en ese nuevo pacto. Todavía le pertenece al mundo. Mira el verso 16. Porque todo lo que está en el mundo, y ahora vamos a entender qué significa el mundo. Dice, porque todo lo que está en el mundo es el deseo de la carne. Lo que intenta enseñarnos es esto. Si escuchas a tu carne, siempre tendrás el 100% de probabilidad de ser engañado. Porque esa es el área que el enemigo domina. La carne. El pecado está en la carne, los deseos del pecado. Y por lo tanto, si alguna vez estamos motivados, si alguna vez respondemos a lo que nuestra carne quiere, vamos a ser engañados y en última instancia, derrotados. Así que todo lo que está en el mundo es el deseo de la carne. ¿Y cómo se manifiesta eso? ¿Cuál es la herramienta que tenemos que permite la entrada de esa tentación dentro de nosotros y que está arraigada en los deseos del mundo? Bueno, aquí está. Usa esta misma palabra. ¿Los deseos de qué? De los ojos. Ese es el instrumento número 1 que usa Satanás para hacerte ver algo. Porque cuando lo ves, comienzas a codiciarlo, desearlo, y luego comienzas a pensar, ¿cómo puedo conseguirlo? Y cuando te comprometes con las cosas de este mundo, estarás demostrando
que no estás en ese nuevo pacto, sino que estás mostrando las características y los deseos y el proceso mental del enemigo. Todos luchamos con esto, ¿verdad? Todos luchamos con esto, pero debemos entender que cada vez que soy motivado por las cosas de este mundo, no estoy siendo fiel a la verdad del nuevo pacto. No estoy mostrando ese nuevo carácter que el reino de Dios debería producir en mi vida. Ese mandamiento que está relacionado con el pacto. Y luego dice, y quiere enseñarnos ese principio final. Dice, los deseos de la carne, que están arraigados en los deseos de los ojos, y todo está conectado con la vanagloria o el orgullo de la vida. ¿Cuál vida? Mi vida, tu vida. Es la palabra bio, de donde obtenemos el término biología, que es el estudio de la vida. Así que es el orgullo de la vida. Debemos entender que esto nos lleva todo el camino de vuelta al Edén, donde encontramos a Satanás mintiendo. Esa serpiente antigua mintió y le dijo a la mujer, Dios no dijo esto. Él comienza sembrando una duda. Verán, su error, ella fue engañada, y su error, el de Eva, fue no confiar ni recordar la palabra de Dios. Descubrimos que dice en la Escritura que Eva vio que el fruto era bueno. Espera un segundo. Dios dijo que estaba prohibido. Dios dijo que eso no es comida. Él les dijo al hombre y a la mujer qué era comida, qué estaba permitido comer, y la tentación de Satanás, su estrategia fue decir, no tienes que escuchar a Dios, puedes tomar tus propias decisiones. Eso viola el arrepentimiento. El arrepentimiento es entrar en acuerdo con los estándares de Dios. Y luego, una vez que lo haces, tienes el potencial de producir fruto digno de arrepentimiento. Así que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. El fruto del arrepentimiento son esas obras que son agradables a Dios. Así que el orgullo de la vida, el cual, dice, no viene del Padre. Ahora, lo que me ayuda es esto. Hay cosas que podemos comenzar a desear, que podemos comenzar a perseguir, mas debemos preguntarnos, ¿estoy seguro de que esto es algo que viene de Dios? ¿O será una falsificación? ¿Está basado en algo que es falso? ¿Algo que Dios me ha dicho en este momento y de esta manera que no haga? Uno le falla a Dios, y todos le fallamos en ocasiones, cuando no nos ponemos de acuerdo con Él. Cuando decimos, bueno, tal vez esto no sea lo que Dios quiere para mí ahora, pero... Y allí es donde viene el problema. Igual lo quiero hacer. Yo tengo un plan y tengo una manera de lograrlo. ¿Y saben qué? Lo hacemos. Lo logramos. Lo conseguimos. Pero luego descubrimos que fuimos engañados. Y eso no produjo lo que pensábamos que produciría. No nos satisface, nos deja vacíos. Por lo tanto, todas estas cosas, dice, no provienen del Padre, sino que son del mundo. Hay una dicotomía aquí, dos cosas que se enfatizan y que son mutuamente excluyentes. O vas a pertenecer a este mundo, o vas a pertenecer al reino de Dios. Aquí no existe la doble ciudadanía, es imposible. Si estás comprometido con el reino, si entraste al nuevo pacto, si tu Salvador y Redentor es el Mesías, entonces tendrás una perspectiva de reino, y todo este mundo lucirá muy diferente para ti. ¿Por qué? Porque a través de esa percepción y ese compromiso, que está arraigado en el amor de Dios, vas a tener discernimiento. Eso es lo que todos desesperadamente necesitamos. Y a medida que creces y maduras, esos planes e intentos de Satanás para engañarte
tenderte trampas y levantar una fortaleza en tu vida, a medida que vas madurando, te sentirás insultado por Satanás por pensar que con esas triquiñuelas lograría hacerte caer. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de que un pensamiento viene a tu mente? Haz esto. Pero como creyente, como persona que conoce a Dios, piensas, eso es horrible, yo nunca haría eso. Es algo totalmente incorrecto. ¿Quién crees que puso ese pensamiento allí? El enemigo. Pero al crecer y madurar decimos, ¿de verdad piensas que voy a caer en eso? ¿Que voy a elegir esto? ¿Esta falsificación a las verdaderas bendiciones de Dios? Último verso, el verso 17. Nos dice de nuevo, el mundo está siendo hecho pasar. Bien, ¿cuál es el instrumento que Dios usará para hacer que este mundo ya no exista? Su juicio, su ira. Y a medida que nos acercamos a los últimos días, seamos muy honestos. Si tú fueras Dios y pudieras destruir este mundo, ya lo hubieras hecho. Sin duda. La confusión, las mentiras y la maldad que está creciendo en este mundo, ¿no dirías simplemente, ya basta? Y la única razón por la que Dios no ha decidido hacerlo es porque Dios está esperando por la plenitud de los gentiles y está esperando por el remanente de Israel, porque Dios, en su amor, no desea que nadie perezca. Dios es algo que a nosotros nos resulta muy difícil. Dios es algo que en hebreo se dice erek apaim, y eso significa que Dios es paciente. Él está dispuesto a soportar y aguantar esta maldad, porque sabe que aún hay personas que todavía no han llegado a la fe. Y por lo tanto, cuando se complete la plenitud de los gentiles, Dios va a volverse hacia Israel. Él traerá ese remanente a la fe y ya está. Ahora, el tiempo de Dios es perfecto. Pero si crees lo que oyes en la mayoría de las iglesias actualmente, una y otra vez escuchamos mensajes sobre un gran avivamiento que se avecina en los últimos días. Falso. Me gustaría que fuese cierto, por supuesto que sí. Y es cierto que se salvará la plenitud de los gentiles y también el remanente de Israel. Pero, ¿veremos ese gran avivamiento sin precedentes en la historia? No sé de dónde sacan eso. Porque si te fijas, la ira de Dios comienza en un punto. ¿Dónde comienza en la Biblia la ira de Dios? Comienza en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 8. Los capítulos 8 y 9 marcan el inicio de la ira de Dios. Se anuncia al final del capítulo 6. Pero recuerden que unos ángeles vienen y dicen, no hagas nada a la tierra, a los árboles, al agua, hasta que los siervos de Dios, esas 12 tribus de Israel, estén sellados. Dios está haciendo valer su propiedad sobre este pueblo. Quiere llevarlos a la fe para que entren a su reino. Así que encontramos que la ira de Dios, y haré una pausa breve ya que tenemos unos minutos. Al mensaje le restan unos pocos minutos, así que por favor tengan paciencia. Porque descubrimos bíblicamente que la palabra de Dios nos instruye a que existe la gran tribulación. No una gran tribulación, sino la gran tribulación. Si buscan en Internet, pueden hacerlo ahora o más tarde durante el descanso o cuando quieran. Pero si buscan ¿qué es la gran tribulación?, les garantizo que encontrarán buenas organizaciones cristianas afirmando que la gran tribulación está en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel y que corresponde a la ira de Dios. Pero eso es falso. Absolutamente falso. La Escritura nos dice
que aquellos que experimentan la gran tribulación son creyentes, y no son esos que llaman santos de la tribulación, sino creyentes, como tú y yo. Y la fuente de la gran tribulación no es la ira de Dios. Y puedo probarlo. Si lees en Apocalipsis, no ahora mismo, pero hazlo luego en casa, Apocalipsis 7:14, ese es el versículo donde el ángel le pregunta a Juan, ¿quiénes son estas personas? Y Juan correctamente responde, tú lo sabes, tú puedes decírmelo. Juan no responde. Buen consejo. Si un ángel te pregunta algo, devuélvele la pregunta. Y el ángel le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Bien, lo que encontrarás es que la ira de Dios no comienza hasta Apocalipsis 8 y 9 con los juicios de las trompetas. Eso es claramente la ira de Dios. Por lo tanto, la gran tribulación ocurre antes de que comience la ira de Dios. Es lo que descubrimos bíblicamente si tan solo seguimos el orden. Luego la ira de Dios se completa con los juicios de las copas, en Apocalipsis 16. Así que la enseñanza de que la gran tribulación ocurre en la segunda mitad y está ligada a la ira de Dios no es bíblica. Y te digo la razón por la que la gente comete ese error. Es que simplemente repiten lo que escuchan, en lugar de estudiar para mostrarse aprobados. Mira el último versículo. Y el mundo no durará para siempre. El mundo va a ser hecho pasar. Y no solo el mundo, sino sus deseos. Pero, en contraste con eso, los que cumplen la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? El bien. Los que viven comprometidos con lo que Dios dice que es bueno, con su voluntad, ¿qué pueden esperar? Bueno, el mundo será destruido. El mundo no es eterno. Pero fíjense, aquel que cumple, y aquí usa un participio. Es importante que aprendamos los términos gramaticales que necesitamos aprender con el fin de estudiar, describir e interpretar correctamente la palabra de Dios. Y se pueden aprender muy rápidamente. En cuanto al participio, ¿qué es un participio? ¿Qué será? ¿Qué será? Lo tengo. Un participio es un adjetivo verbal. Si lo consultas en Google, lo confirmarás, es un adjetivo verbal. ¿Por qué? Bueno, si un verbo nos habla de acción y el adjetivo describe, la característica principal de un participio es describir a alguien por lo que está haciendo. Y noten lo que dice. Pero aquel que cumple. Así es como se identifica a estas personas, así se les describe. Pero aquel que cumple la voluntad de Dios, éste permanece. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Esa es una expresión de reino. Porque sabemos algo. Este mundo y todos sus deseos van a ser hechos pasar. No van a perdurar. Llegarán a un final tan abrupto que aquellos que pertenecen al mundo no lo verán venir. Porque la única manera de que puedas anticiparlo es a través de la verdad profética. Ellos pertenecen al mundo, no están interesados en la palabra de Dios, se burlan de la palabra de Dios. Pero aquellos que cumplen la voluntad de Dios, esos individuos que actúan conforme a la palabra, recibirán información. Esa fe, esa conducta piadosa, va a producir en tu vida la capacidad de mirar y discernir lo que Dios está haciendo. Históricamente, Dios ha demostrado su intención de revelar los planes que Él tiene a su pueblo, cuando está a punto de moverse. Y cerraré con esto. ¿Se acuerdan de Noé? Noé trabajó por mucho tiempo. Tradicionalmente, la mayoría diría que unos 120 años, pero yo diría que al menos 100, si no más.
Él trabajó construyendo el arca, proclamando justicia y convocando al pueblo al arrepentimiento, porque vendría un diluvio. Bien, Dios, al principio, cuando Noé recibió esa tarea, Él no le habló de fechas. Dios no le dijo cuándo vendría el diluvio. Pero sabemos algo. Ya que Noé estaba comprometido en construir el arca, cumplir la obra de Dios, la Escritura dice algo, ¿cierto? Dice que 7 días antes del diluvio, Dios le dijo a Noé y a su familia, entren en el arca. Así lo hicieron. Y Dios cerró la puerta. Esa es una forma de decir que Dios proporcionó seguridad para ellos. Él fue el portero, Dios, con el fin de asegurar que estos 8 individuos pudieran continuar, que tuvieran un futuro después de la ira de Dios. Eso es lo que nosotros experimentaremos, porque a través de la redención, nunca probaremos la ira de Dios, pero conoceremos la eternidad de Dios. Dicho de otro modo, conoceremos el reino. Es solo a través de la redención, y esa redención nos cambia. Porque la base para esa redención, como veremos en Romanos 5, es el amor de Dios. Y el amor de Dios me cambia, me transforma. El amor de Dios produce en mí que me convierta en una nueva criatura. Y que tú te conviertas también en esa nueva criatura, que está conectada con el reino de Dios. Esto es lo que le interesa a Dios. Y esto es lo que Juan nos está animando a entender. Que viene un cambio. Y ese cambio está arraigado en la santidad de Dios, la justicia de Dios. Pero también Dios va a manifestar su amor ¿por quién? No por todo el mundo, sino por aquellos que están en una relación de pacto, y específicamente en esa relación de nuevo pacto con Él. Sin una relación de nuevo pacto no tienes esperanza, pero con ella recibes el amor de Dios, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, y nunca jamás serás defraudado. Padre, te agradecemos que eres un Dios de verdad, que das revelación, que eres un Dios de luz, que contigo no hay tinieblas. Exaltamos tu santo nombre, te alabamos y, Padre, te agradecemos porque verdaderamente has amado a este mundo y has enviado a tu Hijo unigénito, el Redentor, para que podamos experimentar esa redención eterna. Padre, gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.